Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mariel Ciafardo. Ya nos conocemos porque yo he grabado para ustedes una clase para el curso de ingreso, para la asignatura Introducción al Lenguaje Visual. Y bueno, en esta ocasión estoy de nuevo aquí grabando esta clase de presentación de la cátedra Lenguaje Visual 1B. Como ustedes seguramente ya saben, lenguaje visual es una materia obligatoria en algunos planes de estudio, ya volveré sobre eso. Asignatura que ustedes pueden cursar en la cátedra que elijan, ¿sí? Pueden cursar el lenguaje 1A o pueden cursar el lenguaje 1B. Hoy yo voy a contarles de qué se trata nuestra propuesta, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus contenidos, cómo vamos a trabajar. Bueno, aquí pueden ir viendo que comenzamos las clases de manera presencial y debajo pueden ver la página de la cátedra en donde ustedes siempre van a poder encontrar las consignas de los trabajos de producción, la bibliografía digitalizada y también tenemos un Facebook que se llama Lenguaje Visual 1B. Y bueno, los y las invitamos a poner desde ahora me gusta, porque a través de esta vía, a través del Facebook, vamos a estar comunicando las novedades. Otra cosa que les quiero decir es que estén muy atentos a sus mails, a sus correos electrónicos, ¿sí? Sobre todo a partir del día 7 de marzo, que es cuando los profesores contamos con las listas, podemos armar las comisiones, asignar un aula en el que ustedes van a cursar y esto les va a ser comunicado por mail. Es decir, van a recibir en sus correos electrónicos información sobre en qué comisión están y en qué horario los esperamos y en qué aula. Bueno, vamos a entonces seguir. Como les decía, lenguaje visual es una materia anual, la cursamos desde marzo hasta fines de noviembre, es de promoción directa. Esto quiere decir que la cursada es obligatoria, ¿sí? Y que no tiene examen final. Asistiendo a la carga horaria y entregando sus trabajos de producción, tienen aprobada la asignatura. Ahora en unos minutos voy a desarrollar un poco más esta situación. Cursamos en 2 turnos, entonces cuando ustedes se inscriben en la materia tienen que elegir además el turno, si van a cursar en el turno mañana o si van a cursar en el turno noche. Para aprobar esta asignatura tienen que tener el 80% de asistencia a las clases. Esto no es solo para lenguaje visual 1B, esto es común a la asignatura, sea cual sea la cátedra en la que ustedes van a elegir cursar. Tienen que entregar la totalidad de los trabajos de producción y estos estar aprobados con por lo menos 6 puntos, por supuesto siempre hay opción a recuperatorio, y a final de año hacemos una muestra pública. Este año esperamos, si todo sigue bien y si la pandemia afloja, para el mes de noviembre vamos a estar participando con los trabajos de ustedes, que los van a realizar de manera grupal, en la Bienal Universitaria de Arte y Cultura. Esto es muy importante para nosotros y casi es nuestra fiesta, ¿no?, de fin de año, porque bueno, es terminar un intenso recorrido de trabajo, poniendo las obras que ustedes van a ser capaces de producir en contacto con el público. Voy un poco rápido porque nos han dado 20 minutos y la síntesis tal vez no sea una de mis mayores virtudes, pero voy a hacer todo lo posible para decirlo rápidamente. ¿Quiénes cursan lenguaje visual 1B? Los estudiantes de artes plásticas de todas sus orientaciones, de diseño en comunicación visual y de historia del arte. Estas carreras eligen cátedra y eligen turno. Los estudiantes de diseño multimedial se inscriben en lenguaje multimedial 1. No va a figurar entre las opciones de inscripción a las materias lenguaje visual. Entonces, una vez que se anotan en diseño multimedial 1, nosotros descargamos las listas y también les asignamos comisión y turno, porque
Estos estudiantes van a cursar 2 horas con los profesores de lenguaje multimedial 1 y 4 horas en la cátedra de lenguaje visual 1B, sí o sí. Es decir, los estudiantes de multimedia no eligen en qué cátedra cursan lenguaje visual. Hemos planteado aquí una serie de objetivos, que los voy a repasar muy rápidamente. Esta información, como les dije, ustedes la tienen disponible en la página web de la cátedra, pero sintéticamente, ¿qué nos proponemos que ustedes alcancen como objetivo al finalizar el año? Bueno, es muy importante tener en cuenta que en la producción de obras visuales no son un simple hacer. En esta materia, además, van a ustedes conocer cuál es el vocabulario específico de ese vocabulario que tenemos en común los productores de imágenes visuales, no los específicos de sus carreras, dada la cantidad de carreras que cursan esta asignatura, y eso lo aprenderán en sus talleres específicos, sino el vocabulario que tenemos en común todos y todas aquellos y aquellas que nos dedicamos a las producciones de imágenes visuales. Y este es un saber hacer. Es decir, hay una fuerte dedicación de la carga horaria en acompañarlos y acompañarlas en la producción de sus obras, pero también de la adquisición del vocabulario técnico para poder dar cuenta de las operaciones, de los procedimientos que ustedes están poniendo en juego a la hora de hacer una obra, ¿no? Es decir, transitar qué cosa es lo que estamos produciendo, cómo lo estamos haciendo y para quién. Sobre todo en las obras de arte contemporáneas, este para quién es fundamental, ¿sí? Porque van a tener que tener en cuenta ese público para tomar decisiones a la hora de componer sus obras. Cuando les presente las unidades temáticas, profundizo un poco en esto. En el primer bloque temático vamos a hacer una gran introducción, ¿no? Los profesores le llamamos contenidos transversales a esos contenidos que no es que los vamos a trabajar a principio de año y los vamos a abandonar, sino que los vamos a ir profundizando a lo largo de este año y a lo largo del año siguiente, cuando ustedes cursen lenguaje visual 2B. Y vamos a poner el foco principalmente en algunos contenidos de estos que están escritos y que ustedes están leyendo en la pantalla. Uno de ellos es el momento de la producción, ¿sí? Ustedes en lenguaje visual van a aprender cómo es ese proceso de producción de obras visuales, ¿no? Uno tiene la fantasía de que, bueno, hoy tengo una idea y luego la voy desarrollando y sale tal cual yo la pensé. Bueno, esto no es así, ¿no? El momento de la producción es un momento dialéctico entre un concepto y la materialización de ese concepto, ¿no? Y este movimiento de ir del concepto a la materia y de la materia al concepto no finaliza hasta que demos por concluida la obra, ¿no? Este es uno de los motivos por el que les digo que no es que lo vamos a ver a principio de año y nunca más, sino que, bueno, nuestro trabajo consiste en eso, en dotarles de herramientas a ustedes para que vayan creando su propia estética, pero a la vez teniendo herramientas para esto, ¿no? Criterios de selección de materiales, criterios de selección de escala, de emplazamiento, etc. También van a ver ahí escrito poética de los materiales. Los materiales para nosotros son centrales y también lo vamos a trabajar con mucha insistencia durante los 2 años. Y estereotipos. El primer trabajo de producción va a tener que ver con los estereotipos. Vivimos en una sociedad plagada de estereotipos y es muy importante que desde el primer día de clase empecemos a combatirlos. Digo, empecemos porque esta es una batalla que dura toda la vida, no lo vamos a resolver en lenguaje visual 1, no lo vamos a resolver en lenguaje visual 2, digamos, es algo que vamos a tener que tener en cuenta cada vez que comencemos
a producir una obra, que los estereotipos van a estar presentes en nuestras cabezas y en nuestras propuestas, y es bueno tener en cuenta que esto va a suceder y que vamos a tener que evitarlo. Luego vamos a pasar a ver la teoría de la Gestalt, que está en todos los programas de formación del lenguaje visual de todas las universidades, que es una teoría que aborda el tema de la percepción, en nuestro caso de la percepción visual, y vamos a empezar a introducirnos en un tema que es muy específico de nuestro campo de estudio, que es el espacio. Si bien lo vamos a profundizar en segundo año, en primero ya empezamos a ver criterios compositivos, organización del campo plástico, y dos cuestiones que son fundamentales, ¿no? Se los anticipé cuando les hablaba de tener en cuenta el público, que son la escala, es decir, la dimensión de la obra, el tamaño de la obra, la relación que esta obra tiene con su entorno y el montaje. Hago hincapié más en unos contenidos que en otros porque no son los habituales en el desarrollo de esta asignatura. Nosotros los hemos introducido hace ya bastantes años porque lo consideramos central, casi el eje prioritario de la formación en nuestra materia, en nuestra asignatura. A continuación vamos a trabajar el tema de la luz, que es un tema apasionante, ¿no? Tradicionalmente se enseña la luz representada, cosa que también vamos a hacer revisando esa tradición, pero también vamos a trabajar con la luz real. La luz real en términos de iluminación y como material de sus obras. Si ustedes indagan por internet, que es algo que les aconsejo, empezar a ver obras contemporáneas, plásticas, de diseño, en comunicación multimedial, van a ver cómo la luz se vuelve un material central, de modo que tiene que estar en la formación y tiene que ser una herramienta que ustedes tengan desde el comienzo de su formación. Luego vamos a pasar a un tema muy tradicional en la formación del lenguaje visual, que es el color. Y lo vamos a ver de una manera también problematizada, ¿sí? Es decir, hay teorías del color, hay tradiciones del color, las vamos a estudiar, pero también las vamos a poner en cuestión, ¿sí? Fundamentalmente en la relación entre el color y los materiales, ¿sí? Ustedes van a ver a lo largo del año cómo hay muchas teorías que abordan la imagen visual, pero que tienen 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, con lo cual con las realidades actuales de los pigmentos y las nuevas tecnologías del color, estas teorías quedan a veces cortas, ¿no? Si bien nosotros no enseñamos tecnología del color, porque esto ustedes lo van a ver en sus talleres básicos o en las tecnologías, nos vamos a centrar en la poética del color, pero vamos a empezar a revisar de todas maneras esas teorías tradicionales. Y luego vamos a ver también dos contenidos que son de la tradición de la enseñanza del lenguaje visual, como lo son textura y línea, pero también de manera revisada, y ahora vamos a ver por qué les digo esto. Si yo pudiera hablar del modo en que me permite la imagen visual, en realidad mostraría el programa de esta manera. Ustedes tal vez advirtieron que no dice unidad 1, unidad 2, unidad 3, simplemente están así correlativas para poder hablar y para que yo se los pueda explicar, pero en realidad esta imagen da más cuenta de cómo nosotros trabajamos, ¿sí? Los contenidos se van apartando, se van aislando para poder hablar de ellos, para poder abordar bibliografías sobre esos contenidos, pero inmediatamente es devuelto a la obra porque la obra es una totalidad. Entonces los contenidos se van volviendo un tejido, se van volviendo una trama y se van a ir complejizando a lo largo de estos 2 años. Miren, esto que estamos viendo, así trabajábamos nosotros cuando cursábamos allá lejos y hace tiempo. Se llaman ejercicios, ejercitaciones. Y consistían, bueno, en partir de una imagen que uno extraía de una revista o de una foto que tuviese en su casa,
había que reproducirla de manera realista en lápiz, y luego se hacían un montón de láminas, ¿sí? Acá están viendo algunas de las láminas del ejercicio de línea, ¿no? Ya cuando veamos línea vamos a ver estos tipos de línea. Y acá ven que es la misma nenita, que uno termina odiando a lo largo del año, terminábamos odiando ese objeto que habíamos elegido a principio de año, con otra serie de láminas, en este caso para trabajar la luz representada, en acromáticos, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar así, ¿sí? Este modo de trabajar sobre la base de ejercitaciones consolida los estereotipos, no permite la construcción poética de las imágenes, de modo que nosotros vamos a trabajar, ustedes van a tener que producir de manera individual y o grupal 2 obras, no más por unidad. Consideramos que es mejor hacer obras, concentrarnos en la reflexión sobre el proceso de producción, que hacer una infinidad de láminas que uno finalmente no sabe para qué sirven, ¿no? Solo para un adiestramiento técnico, que no es lo que el lenguaje visual enseña. Entonces, de ninguna manera vamos a hacer estas láminas, sino que vamos a producir obra. Muy poca cantidad, pero en profundidad. ¿Y por qué? Porque cuando uno trabaja de esta manera, con este tipo de ejercicios, de ejercitaciones, y lo estamos viendo en estas imágenes, bueno, podemos sacar muchas conclusiones. En primer lugar, los materiales no serían un contenido de la enseñanza, ¿sí? Porque usarían únicamente tinta para línea, témpera para la luz representada, témpera y acrílico para color, y esos materiales estarían dados previamente por nosotros, por las cátedras. Esto no va a ocurrir, nosotros no le vamos a decir nunca, nunca cuáles son los materiales que ustedes van a tener que utilizar. Vamos a trabajar con una consigna y una bibliografía en cada bloque temático, pero van a ser ustedes los que presenten un proyecto de producción, y nosotros, los y las profesoras, los vamos a orientar en ese proceso de selección, ¿no? En este caso de materiales, pero también de soportes. Les vuelvo a mostrar el de línea, los antiguos ejercicios y el de luz representada. Acá tampoco hay una reflexión sobre el soporte, en la medida en que todas las láminas se hacen en el mismo soporte, que es una hoja Conqueror, ¿no? Parecida a la cartulina, por si ustedes no las conocen. Además tienen todas el mismo tamaño. Y a la hora de mostrarlas van adentro de una carpeta y el profesor las evalúa. Es decir, no hay reflexión sobre materiales, no hay reflexión sobre soporte, no hay reflexión sobre escala y no hay reflexión sobre emplazamiento. Es decir, no se introducen los contenidos principales de la enseñanza del lenguaje visual. ¿No? Fíjense, ustedes, por ejemplo, están viendo ahora unas obras de arte contemporáneo. Entonces los materiales y los soportes no son accesorios, ¿no? Tienen una imagen hecha con envases de medicamentos, otra hecha con especies, otra hecha con plumas, otras con lápiz de labio. Es decir, el mundo de los materiales en el arte contemporáneo explotó. Uno podría decir que no hay materiales extra artísticos, ¿sí? Se trata de poder ver con una nueva mirada los materiales que nos rodean. Empiecen desde el comienzo a ver en sus casas, en las casas de sus parientes. De esto ya les hablé en el curso de ingreso y espero que lo hayan experimentado, pero bueno, este aspecto lo vamos a seguir trabajando, ¿no? Otra cosa, los marcos de encierro, es decir, es el límite, ¿no?, de la obra, y la forma que ese límite tenga, tampoco es accesorio. Por lo tanto, si bien es un contenido que también profundizaremos en segundo año, desde ahora empezamos también a pensar cómo es ese límite de mi obra. ¿Cómo son los tamaños? ¿Sí? ¿Entra en mi mano?
o es una escultura monumental, no es accesoria a la escala, y esto también va a formar parte de las decisiones que ustedes van a ir tomando a medida que avancemos en las unidades y en cada obra que produzcan, ¿no? Más ejemplos de cómo la escala es fundamental, ¿sí? La luz, que es otra de nuestros bloques temáticos, tampoco es accesoria. En este caso es una fotografía, por lo tanto estamos frente a la luz representada, pero la luz real hoy es también una reflexión fundamental que ustedes van a tener que hacer y va a estar en su caja de herramientas, ¿no? Cuándo utilizarla como material. Es decir, hay obras actuales que no son posibles, no sería posible su existencia sin la luz real, ¿no? Y ahora, bueno, les estoy mostrando distintos ejemplos de obras fundamentalmente lumínicas. Bien, bueno, voy a llegar hasta acá porque si no se me hace un poco largo, fui muy rápido, pero la manera de trabajar que vamos a tener en el aula es muy similar a lo que ustedes experimentaron, si bien de manera virtual, y en nuestro caso va a ser presencial, en el curso de ingreso, ¿no? La presencialidad para materias como esta es realmente muy importante, y ustedes van a tener la posibilidad de, con los profesores y las profesoras de su comisión, de hacer un seguimiento viernes a viernes de sus producciones. Aprovechen mucho esas clases, concurran con materiales. Debido a que la situación sanitaria todavía no se ha resuelto del todo, los teóricos van a estar grabados, ustedes los van a poder ver en sus casas las veces que sean necesarias, y asistir a clase con el teórico ya visto, para poder aprovechar muy fuertemente las horas que estemos en el aula para el seguimiento de sus obras. Así que, bueno, espero que nos elijan, estamos contentos y contentas de poder volver a la facultad, y que ustedes, ingresantes, tengan la posibilidad que ingresantes de los años anteriores no tuvieron que transitar las aulas, conocernos, conocerse, bueno, y aprender ustedes, nosotros, enseñar y también aprender de ustedes de una manera más amable. Así que, bueno, me despido, muchas gracias.